tarde en casa, María. Nos quedó pendiente la visita a Alto de la Ballena, ¿no? ¿Viste lo que eran esas imágenes? Nos de quedó esa pendiente zona? y nos sentimos que teníamos que estar allí. Que teníamos que aunque estar allí sea en a través de persona. las imágenes. Sí. Tenemos un invitado y le vamos a dar la bienvenida en instantes, pero quizás hasta para que se sienta muy bienvenido, es que antes compartimos este móvil de Altos de la Ballena. Muy buenas tardes, María Inés. Muy buenas tardes, Gerardo. Es un gusto reencontrarnos, por supuesto, en esta jornada de Semana de Turismo, reencontrarnos con toda la audiencia y contarles que, bueno, aquí en el este no todo es sol y playa, hay otras rutas, otros lugares para visitar. Por ejemplo, en este lugar que es impecable y espectacular lo que es el paisaje, estamos sobre la Ruta 12, justamente en la bodega Alto de la Ballena. Un emprendimiento vitivinícola que no solo es la cosecha de vinos, sino también tiene su parte turística. Para hablar de ello estamos con Paula Pibel, a quien le damos un gusto porque estamos aquí al solcito, hace mucho calor y estamos esperando para contar un poco qué es lo que se ofrece en este lugar. Hola, buenas tardes. Sí, estamos disfrutando de un día de otoño precioso, es una época en la sierra muy, muy bonita. Bueno, nosotros estamos abiertos a recibir turistas todo el año, proponemos siempre una visita muy personalizada, nos gusta en la visita transmitir la cultura del vino, cómo trabajamos en el viñedo, ponemos sí mucho foco en el viñedo, que es en definitiva de donde nace el vino. Y bueno, por supuesto, sigue la degustación de vinos, acompañamos de quesos y panes, tenemos alguna propuesta gastronómica de picnic o de almuerzo que organizamos para grupos también. Hay que decir que hay que agendarse, se puede venir. Hace un ratito nada más terminó una visita sobre las 13:30. Estuvieron con un grupo de 10 personas que se acercaron al lugar a conocer y a interiorizarse sobre este tema. Sí, siempre es conveniente la reserva, porque les decía, es una visita muy personalizada. O yo, que soy la dueña, o Fiorella, que es una enóloga que nos ayuda con el tema, somos quienes recibimos a los visitantes para que sea una experiencia muy personalizada. El horario de la visita varía según la época del año. En particular, esta es una ladera que mira al oeste, o sea, disfrutamos de puestas del sol soñadas todo el año, entonces el horario de visita en la tarde normalmente lo adecuamos según la hora de puesta del sol de cada estación. Y en cuanto a lo que es la bodega y la cosecha, ¿cómo es el trabajo durante todo el año? Bueno, este es un rubro con trabajo todo el año. El viñedo es un cultivo con cierta complejidad de manejo. Este año acabamos ya de terminar la vendimia, que fue un poco más temprana que en otros años, pero ya estamos comenzando con las tareas en viñedo para el ciclo próximo. Y justamente estamos viendo algunas imágenes de esta ladera espectacular que decías recién y de la bodega que queda un poco más abajo. Un poquito más abajo, sí, es un edificio de techo gris que pueden quizás estar viendo en imágenes. Es una bodega que hicimos en 2008. Fue nuestra tercer producción de vino, que fue la primera, 2008, fue la que elaboramos aquí mismo en el lugar. Y bueno, fermentación en tanques de acero inoxidable, una construcción en 2 niveles, un nivel donde están las barricas semienterrado, donde la temperatura es muy estable y fresca todo el año. O sea, condiciones para poder mantener en la parte productiva toda la calidad que obtenemos en el viñedo. En los últimos años también se ha desarrollado bastante lo que es el turismo enológico a través de distintos emprendimientos que ofrece el departamento de Maldonado. Sí, por suerte somos más hoy. Nosotros estuvimos solos unos cuantos años, pero hoy ya en la zona tenemos 13 bodegas más que están recibiendo visitantes. Nuestro vecino más cercano es Viña Edén, que está a unos kilómetros al norte por la Ruta 12. Después, en Ruta 9, de camino a José Ignacio, está O33, que también es un emprendimiento olivícola, además de vitícola. Bodega Garzón, que está en la zona de Pueblo Garzón. Y además, también algunos emprendimientos exclusivamente olivícolas que también reciben turistas, como Finca Babieca y La Repisada, que tiene la marca Lote 8. Bien, y la parte de olivas también es algo que se ha desarrollado bastante, como decías recién, hay 2 emprendimientos que ofrecen visitas, este es uno más que se suma, y hablábamos fuera de cámara de que el suelo y las condiciones en este lugar están dadas para este tipo de producción. Sí, nosotros con mi esposo, cuando empezamos este emprendimiento, sin tener nada que ver con el mundo del vino,
Elegimos venir a Maldonado precisamente porque es una región que tiene algunas características que le dan un potencial de calidad muy alto. Y básicamente es la combinación de sierra muy cerquita del océano. Suelos bien drenados en la sierra, con una fertilidad moderada. El drenaje, imaginen que en un clima lluvioso como puede ser el de Uruguay, es muy importante para preservar la calidad. Y después el frescor de la brisa del mar, con verano no excesivamente caliente, noches frescas. Bueno, esa condición es mágica para lograr una calidad superior en las uvas. ¿Y con qué inquietudes se acerca el visitante? ¿La persona que llega acá ya conoce algo sobre el tema, viene a aprender, viene a conocer o ya viene más informado? Mira, 95% de nuestros visitantes son de Brasil. Es un turista muy curioso que viene a la región no solo por la playa. Hay que decir también que este tipo de turismo permite un turismo de todo el año, que es algo que Punta del Este busca, que Maldonado busca, ¿no? O sea, es un aporte para el turismo fuera de verano. El brasilero viene buscando conocer cosas nuevas, algunos con mucho interés en vinos, algunos muy conocedores de vinos porque son muy viajados. Y en todo caso, el turista que conoce menos de vino, lo que siempre noto es que tiene unas ganas de aprender. O sea, es un turismo cultural, que él viene a disfrutar, pero también quiere aprender de lo que uno hace. Bien, y si hablamos de costos, ¿qué puede costar venir a una jornada, de participar? Capaz que no solo acá, pero si no, ¿entre cuánto y cuánto tendría que gastar un turista que viene a...? Mira, nosotros las propuestas están entre 35 y 55 dólares por persona. Por supuesto, después, si es una propuesta con gastronomía diferente, se cotiza en cada caso según la propuesta que quiera el visitante. Bien, bien, bien. Bueno, nosotros vamos cerrando el móvil desde aquí, pero lo que les queremos decir es que se pueden acercar durante todo el año a este lugar espectacular. Estamos en Altos de la Ballena, se pueden acercar y recorrer estas sierras, recorrer esta zona de lagunas, que la verdad que es un paisaje envidiable. Y en Punta del Este seguramente vamos a tener alguna novedad el día viernes, porque el mayor movimiento se empieza a generar a partir de esta jornada y a partir de mañana, con un 60% de ocupación hotelera y también con vuelos que llegan desde Argentina y desde Brasil. Bueno, perfecto, muchas gracias. Pero además, Altos de la Ballena de Punta del Este debe estar, no sé, a 10 minutos, 15 minutos, no más, si estás en el medio de la sierra, bueno, un lugar realmente fantástico, ¿eh? Así que queda hecha la promesa para el próximo viernes, en todo caso. Bueno, ¿cómo anda, doctor Cereta? Bien. Buenas tardes, ¿bien? Buenas tardes, sí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. No tenemos por qué dudar, pero es un momento de polémica intensa. De algún modo, no sé si la referencia, sinceramente, si la referencia del doctor Kian, su secretario de Salud, era a Juan Cereta, al equipo de abogados que trabaja en la Facultad de Derecho. También hay abogados y abogadas que lo hacen a nivel particular para presentar estos recursos de amparo que permite a personas con distintas patologías acceder a tratamientos o a medicamentos que están por fuera de lo que financia el Fondo de Recursos. A eso se dedican ustedes también. Sí, nosotros en la facultad nos dedicamos a la porción de ciudadanos o pacientes, en este caso, que necesiten alguna prestación de salud no cubierta, pero que tengan ingresos inferiores a 30 URs. Si tienen ingresos superiores a esa cifra, en realidad no los atendemos en el consultorio y ahí sí pueden presentar sus amparos o las acciones que correspondan, pero con un patrocinio particular. O sea, son personas que tienen, obviamente, ciudadanos de pleno derecho que no tienen recursos para costearse un asesoramiento jurídico privado. Claro, la labor nuestra es facilitar el acceso a la justicia, claro, en estos casos y en cualquier otro caso, ¿no? Ahora, ustedes se sintieron atacados y se dieron por aludidos cuando Kian habló de que hay abogados que trafican con su influencia para que se viabilicen estos recursos. Yo no sé si Kian se refería estrictamente al consultorio, tal vez no. Lo que sí es cierto es que nosotros hacemos un porcentaje muy importante de esas acciones. Diría que la mayoría de las acciones las tramita el consultorio. De todas maneras, aunque no se refiriera al consultorio, reivindicamos como abogados, y lo ha hecho expresamente el Colegio de Abogados con una comunicación pública y lo ha hecho el Consejo de la Facultad de Derecho, reivindicamos el rol de cualquier abogado de ejercer su profesión y cuando un cliente entiende que hay un derecho vulnerado, solicitar tutela jurisdiccional para ese derecho. Después el juez decidirá si le corresponde o no le corresponde. A mí lo que me llamó la atención es que en realidad todo esto ocurre, es decir, hay recursos de amparo porque hay un juez, una jueza
fiscal que dice procédase, este señor o esta señora tienen derecho, vaya y den el medicamento. Es decir, es la justicia la que está actuando. Usted Claro. lo que hace es asesorar al que demanda. Exactamente. Lo que podría ser reprochable eventualmente en el caso de la profesión de los abogados sería si se generara una demanda inducida de acciones que después no tuvieran éxito, que simplemente se embarcara a la gente en acciones que después no redundan en el beneficio que se les prometió o en el derecho que se les prometió proteger. Eso sí sería una actividad reprochable, pero no es lo que pasa en Uruguay. En general, la inmensa mayoría de estos casos terminan con sentencias de condena para el Doctor, Estado. paralelamente, la palabra traficar está directamente relacionada, primero que con una situación transaccional de cortes no lícitos, pero siempre que haya cierta condición de traficar, se impone el dinero. Ustedes no cobran. En el caso de la actividad de consultorio no hay cobro de ningún tipo, no se generan ni honorarios, ni gastos, ni honorarios de peritos, ni de abogados, ni siquiera las fotocopias tiene que pagar el paciente. Es decir, hasta en eso se hacen cargo los estudiantes, si bien no podemos fotocopiar todo desde la facultad, los estudiantes se hacen cargo de las fotocopias que son necesarias, que a veces son bastantes porque las historias clínicas son grandes. O sea que una vez que es admitido el caso en la facultad, para ese paciente, para ese ciudadano, no tiene ningún costo. Así lo recordábamos. Aún así, esta situación como que viene a generar una molestia por parte del Ministerio de Salud Pública o de sus autoridades. ¿Cómo la valora? Bueno, yo creo que es una acusación grave, en definitiva, la que se hace. De todas formas, yo creo que hay que recordar que todo esto no se inicia con una demanda hecha por un abogado. Todo esto se inicia con una receta de un médico. Es decir, cualquiera de estas acciones, tanto las que promovemos de consultorio como las que se pueden promover en el ámbito particular, no hay ningún abogado que arranque redactando una demanda porque se le ocurrió pedir un medicamento. Esto viene porque hay un médico que le indica a un paciente una prestación no cubierta, ese paciente recorre normalmente una serie de caminos, ventanillas, golpea puertas, no tiene resultados y termina yendo a un abogado para ver si es que tiene derecho a acceder a eso o no tiene derecho. Por Quiere otro decir, lado, hay un médico que receta y por otro lado hay una ley, hay un cuerpo legal que está vigente que ampara que accione un juez. Claro, en ese caso, si no, no habría amparo. Y si mañana apareciera un paciente que, ya sea por el consultorio porque no tiene que ser suficiente, o en el ámbito particular, googleando encuentra un medicamento que cree que le va a mejorar y inicia un amparo y después no logra demostrar que ese medicamento es adecuado, que la indicación es correcta, que hay evidencia científica, etcétera, etcétera, va a perder el amparo. Eso es evidente porque el juez no solamente decide en base a lo que dice el paciente o lo que dice el abogado del paciente. El juez escucha al abogado del ministerio o al abogado del fondo, si son demandados los dos. Designa a un médico perito especialista en la materia para que lo asesore. Ese médico estudia el caso, hace un informe. Es decir, que no hay nada que no cuente con esas garantías. Es más, curiosamente, yo recuerdo un caso que tramitamos con la facultad donde estaba mal la indicación que había hecho el médico. Y nos dimos cuenta, el ministerio cuando contestó la demanda no advirtió que había un error en la indicación. Quien lo advirtió fue el perito que designó el juez. A tal punto que nos avisó y nos dijo, miren, esto está mal, acá en la indicación hay un error de mi colega, esto está mal, no es lo que necesita el paciente, hay un error de diagnóstico, etcétera, etcétera. Una situación bastante difícil, no era cantada, pero bueno, lo detectó el perito, nos avisó y nosotros ni bien supimos eso, desistimos del juicio porque nadie quiere hacer un juicio para obtener un medicamento que no precisa el paciente. Y entonces traigo a colación este caso porque el sistema judicial tan criticado en estos momentos respecto a esto, fue el sistema judicial en ese proceso de amparo tan breve el que detectó que las cosas estaban mal y ese juez, si nosotros no hubiéramos desistido, no hubiera hecho lugar al amparo, hubiéramos perdido el juicio. O sea, renunciamos antes de perderlo porque no tenía sentido seguir con algo que no era necesario. Pero es un caso que me acuerdo de los 200 que llevamos más o menos tramitados, un caso que me acuerdo donde el propio sistema judicial detectó el error. Vamos a quedarnos ahí. 200 casos más o menos, ¿no?, que han llevado adelante. ¿Cómo ha funcionado el Poder Judicial? Nosotros la verdad que para el Poder Judicial solo tenemos palabras de agradecimiento. Y en esto no solamente me refiero a los jueces, me refiero a los funcionarios de cada juzgado. Cuando se presenta una acción de amparo que requiere que en 3 días se cite una audiencia, que en 24 horas se dicte una sentencia, etcétera, etcétera, el juzgado tiene que dejar de hacer todo lo que está haciendo y dedicarse a ese proceso de amparo. Nosotros, y eso forma parte del aprendizaje y de la enseñanza a los muchachos que están en el último año de la carrera de abogacía, nosotros también intentamos poner todo nosotros para colaborar con el juzgado, pero los funcionarios han dado muestras sobradas
de compromiso con las causas que se están tramitando y han hecho todo, han puesto todo de sí para que las cosas funcionen y se pueda cumplir en los plazos. Y de los jueces, a veces nos podrán gustar más las sentencias, a veces nos gustarán menos. En algunos casos puede pasar que no estemos de acuerdo, como en alguna ocasión ha ocurrido. Y cuando pasa eso, interponemos recurso de apelación, utilizamos los mecanismos que la justicia tiene para revisar una decisión si es que está equivocada. Pero la verdad que desde el punto de vista nuestro, el compromiso que ha dado el Poder Judicial en todas las instancias, aún con los que no opinamos igual, ha sido siempre irreprochable a nuestro juicio. Ahí aparece también en el medio de esta polémica declaraciones de la directora general del Fondo Nacional de Recursos, Alicia Ferreira. Dice que esto, la judicialización es un problema profundamente inequitativo y que además pone el caso de jueces que dan lugar al amparo. Es decir, el amparo es una decisión de la justicia que dice, como los plazos son perentorios y esto hay que resolverlo ya, démosle, suministresele este tratamiento o el recurso que sea y se puede continuar por otra vía la apelación. Entonces lo que dice Alicia Ferreira es que los jueces dan lugar al amparo, toman una decisión y luego el Tribunal de Apelaciones toma una decisión contraria. Como diciendo, bueno, ahí hay dos criterios. En la justicia nosotros hacemos el gasto, disponemos que se le suministre lo que sea necesario, el procedimiento, el aparato, la medicina, y después en la misma justicia nos dicen que no había lugar al amparo. Bueno, dos cosas respecto a esa afirmación. No sé qué quiere decir con inequidades que produce la justicia. Al contrario, cuando la justicia se pronuncia es porque advierte inequidades. Es decir, alguien que estando en la misma situación no recibe el mismo trato. Y esa es la actitud que le reprocha al fondo. O sea, que ahí yo lo veo al revés, exactamente al revés. La justicia responde ante inequidades que se demuestran en el juicio. Y respecto a las sentencias de segunda instancia, yo en este momento, juicios contra el Fondo Nacional de Recursos, no recuerdo ninguno que el tribunal haya revocado un amparo. Sinceramente, no recuerdo ninguno. Tal vez haya alguno que haya revocado, pero el de los nuestros no recuerdo ninguno. Quizás a lo que se refiere, pero esto es una interpretación, ¿no? A lo de inequidad, decir, bueno, a estas personas que recurren ante la justicia se le da esos medicamentos o lo que solicite el médico. Y hay otras que quizás también estén en la misma situación, pero como no fueron pero a eso reclamar... denota la falla del sistema. Es decir, si hay algunos que demostraron que les correspondía o tenían derecho y el sistema no adecua sus normas para que se les dé a todos, los responsables no es el Poder Judicial. Y además, en general, el fondo cuando es demandado y cuando es condenado es porque se advierte que hay limitaciones que no tienen una razón justificada. Es decir, cuando el fondo dice, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, de los implantes cocleares para los sordos, cuando dice vamos a financiar solo a los niños de 0 a 7 años, lo que sucede es que no hay ninguna evidencia científica que justifique limitarlo a los 7 años. Es decir, hoy por hoy, ese protocolo fue hecho en el año 2000, 18 años después, todos los otorrinos del mundo entienden que hay pacientes que tienen más de 7 años y son mejores candidatos que los de 0 a 7. Entonces, ahí es lo que advierte el juez cuando uno se lo demuestra y por eso condena. Claro, Juan, en el fondo lo que está, porque si los recursos fueran ilimitados, ¿por qué el fondo habría de restringirlos, ¿no? Es decir, hay como un principio de realidad que se ve quizás desde la perspectiva de quien administra el fondo tensionado, que es el de que los recursos son limitados. Si le damos a todos todo lo que la moderna medicina puede sugerir como tratamiento, aún en casos donde la sobrevida sea ese me parece que es el debate interesante, claro, que debemos dar y no entrar en estas cuestiones puntuales o específicas. Yo creo que el gran debate es, en primer lugar, si cuando hablamos de derechos fundamentales como la vida, como la salud, esos derechos se deben proteger de acuerdo al presupuesto que yo tengo o si el presupuesto se debe construir para garantizar esos derechos. Esa es la primera gran discusión que me parece que está en el fondo de toda esta historia. Y en segundo lugar, lo que hay que también tener en cuenta es, bueno, ¿qué variables de ajuste tengo yo? Si parto de la base que el presupuesto es finito, como decías tú, ¿qué variables de ajuste son las que tengo yo para que el presupuesto me dé? La variable de ajuste no puede ser siempre las listas que limitan. ¿Por qué? Porque hoy, cuando se incluye una prestación en el fondo, esa prestación es absolutamente gratis para todos los ciudadanos, ya sea para el más millonario de los uruguayos como para el más pobre. Está bien, pero eso presume que los recursos no son finitos, porque si no, para compasar la disposición a lo que dice la Constitución, el deber del Estado es garantizarle a aquel que no tiene recursos. Sí. No es garantizarle al que tiene recursos. Porque el que tiene recursos, cuando yo limito y no lo incluyo, igual accede. O sea, a los que estamos, cuando el presupuesto no da, cuando la excusa es el presupuesto no da, a los que dejo siempre fuera es a los pobres.
Sí, sí, Es breve la pausa, volvemos en instantes. El doctor Sereta sigue con nosotros. Hay otros tópicos, está la bomba que están reclamando las personas que padecen diabetes, que puede ayudar a mejorar enormemente su calidad de vida. Y una novedad que tiene que ver con un escáner que ha llegado en las últimas horas, también a generar una noticia que puede ser valorada como positiva. Luego de la pausa lo conversamos con el invitado.